Eduardo Ugarte, economista, especialista en política tributaria. Bueno, primero buenos días, un placer y sorprendido por la asistencia y el interés que se nota por estos temas. A mí me toca desarrollar un tema que es bastante, o más bien diría muy poco tocado por los especialistas y que es el tema tributario. No sé si por lo complejo o por el temor a ver si los ingresos alcanzan o no alcanzan para repartirlos. No es un tema bastante complejo por el tema de que siempre estamos hablando de cuánto de plata podemos recaudar, cómo podemos distribuir y el resultado final si es que alcanzan o no alcanzan los recursos, ¿no? Yo quiero partir primero de, como todos, de la Constitución Política del Estado, que no es el principio de la historia de la política tributaria. Yo puedo decir en este caso que es fundamentalmente una complementación del proceso descentralizador que se ha venido dando a partir de los años anteriores, que ya el gobernador hizo referencia y que tienen dos hitos importantes en el tema tributario. Uno es la Ley de Participación Popular, la 1551, que da el marco, ¿no? Y que irónicamente, ¿no?, actualmente se encuentra abrogada, pero que sigue teniendo vigencia en lo que vamos a ver y lo que corresponde a las definiciones de política tributaria. Otro es el marco que tiene que ver con la aprobación de la Ley de Descentralización Administrativa. Entonces son dos hitos importantes que podemos decir terminan en lo que es el planteamiento de la Constitución Política del Estado y que habla ya de un proceso descentralizador más profundo y que tiene que ver con las autonomías, ¿no? Entonces, estas autonomías entendidas fundamentalmente como una transferencia de competencias, ¿no? Una transferencia de competencias no solamente económico-financieras, sino también una transferencia de competencias políticas por un lado, una transferencia de competencias administrativas y lo fundamental, que es el apoyo respecto al funcionamiento de estas autonomías, que es la autonomía fiscal. Haciendo una evaluación muy rápida acerca del avance de estos procesos políticos, administrativos y fiscales, podemos decir que el proceso político, ¿no?, dentro del marco autonómico, tiene un avance bastante importante, ¿no? Hay elección de autoridades propias, se presenta la conformación de asambleas departamentales, consejos municipales, también existe la facultad legislativa, las asambleas o los consejos emiten leyes. Entonces se puede decir que en el plano político se ha avanzado bastante, ¿no? Es más, un ejemplo de esto es el próximo referéndum que se va a producir dentro de poco por la aprobación de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, ¿no? Entonces, pienso personalmente que este proceso ha tenido un avance significativo. El proceso administrativo también, porque ha permitido que tanto las entidades territoriales autónomas avancen sobre la capacidad institucional que dejó el anterior proceso descentralizador, que tiene que ver fundamentalmente con lo que hizo la participación popular. Y esto es que los municipios ya tenían una gran experiencia autonómica en cuanto al manejo de competencias, ¿no? Y tanto las gobernaciones como los municipios actualmente tienen un manejo bastante interesante de lo que es la capacidad de gestión administrativa, ¿no? Como decía René, en todo lo que es, ¿no?, las normas básicas, por ejemplo, de administración de bienes y servicios, o lo que es los sistemas de tesorería, los sistemas de
en presupuestos, ¿no? Entonces existe una bastante experiencia sobre el tema y un avance bastante importante. Pero en esto es necesario recalcar, respecto al manejo de las competencias, es un problema, y creo que de pacto fiscal es la permanente invasión de competencias que se va produciendo de parte del nivel central del Estado hacia los niveles subnacionales, ¿no? Es un tema que había que analizar. ¿Y qué es lo que pasa con la autonomía fiscal? ¿No? La autonomía fiscal no es otra cosa que un proceso también de desplazamiento de responsabilidades, de ingresos, de políticas de ingresos y de políticas de gasto, ¿no?, hacia los niveles subnacionales. Es decir, en qué medida se ha cumplido esta transferencia de responsabilidades desde el nivel central del Estado hacia los niveles subnacionales respecto a estas políticas tanto de ingresos y gastos, ya que esta política, la política fiscal fundamentalmente representa un soporte para el avance de los procesos políticos como administrativos de las entidades territoriales autónomas. En este tema, la Constitución Política del Estado otorga no solamente competencias a los niveles subnacionales en el aspecto tributario, sino también les otorga un poder tributario, ¿no?, una potestad tributaria que le permite a través de sus asambleas o sus consejos municipales el poder aprobar leyes que creen, que modifiquen, que supriman, que condonen, ¿no?, impuestos. Entonces existe, les puedo decir, un marco jurídico muy importante en cuanto a las competencias tributarias, como también a las potestades tributarias. Entonces los municipios, las gobernaciones pueden crear impuestos, ¿no?, pueden modificarlos, pueden suprimirlos o también pueden condonarlos. Además que en ese marco pueden aprobar leyes, ¿no?, que básicamente muestren la competencia respecto a la que es la creación no solamente de impuestos, sino también la creación de tasas, de patentes y de contribuciones especiales. Entonces lo que está haciendo la Constitución es darles un poder tributario sobre fuentes de ingresos referidas a tributos en general, ¿no?, que tienen que ver con impuestos y tasas, patentes y contribuciones especiales. Esto fundamentalmente a los gobiernos municipales y a los gobiernos departamentales, ¿no? También la Constitución Política del Estado prevé fundamentalmente que exista, ¿no?, una ley marco que regule, ¿no?, el régimen económico del país. Entonces la ley marco debería haber sido la ley que establezca el marco en el cual se va a desempeñar la estructura económica de nuestro país, definiendo, ¿no?, la estructura tributaria por una parte y por otra la estructura de distribución de ingresos, ¿no? También determina la ley, la Constitución Política del Estado, que exista una ley de clasificación y de definición de impuestos, ¿no?, y una ley de bases para la regulación, para la creación y modificación de impuestos. ¿De qué estamos hablando? De que la Constitución Política del Estado establece un marco para la creación de tributos tanto a los gobiernos departamentales como a los gobiernos municipales. Se debe aclarar, ¿no?, que los gobiernos regionales autónomos no pueden crear impuestos, ni tampoco las autonomías indígenas, originarias, campesinas. Entonces,
se otorga fundamentalmente, ¿no?, un poder para poder crear estos impuestos a los gobiernos autónomos mediante sus asambleas y sus consejos municipales, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de impuestos pueden crear? Los gobiernos departamentales pueden crear impuestos fundamentalmente referidos a la transmisión gratuita de bienes, la propiedad de vehículos a motor aéreos y acuáticos, y también impuestos relacionados con el tema ambiental, ¿no? En el caso de los municipios, pueden crear impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles, la propiedad de vehículos automotores e impuestos sobre la transferencia de estos bienes. También pueden crear ambos, ¿no?, tasas, patentes y contribuciones especiales. En cuanto a la ley marco de economías y descentralización, lo que se esperaba fundamentalmente es que esta ley pueda establecer la estructura económica de nuestro país, pero lo que hace, y es como les decía antes, es un poco hacerse a un lado de la definición de lo que serían las fuentes de ingresos tributarios y su distribución, y lo que hace es fundamentalmente definir los conceptos, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos de las fuentes de recursos de las entidades territoriales autónomas? Ingresos tributarios, ingresos no tributarios, transferencias, donaciones y otro tipo de ingresos, ¿no? Por otra parte, reconoce